Que el Señor nos bendiga en este maravilloso día, amados hermanos. Vamos a continuar con este estudio del capítulo 5 del Evangelio de Juan y nos corresponde ahora la escena número 3 en esta maravillosa obra descrita en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. La escena anterior culminó en el versículo 9 dándonos el pie o la entrada a la siguiente escena. En esta escena que vamos a ver ahora, encontraremos a Jesús rompiendo los odres de la religión institucionalizada, la religión oficial. Lo veremos no sujetándose, no sometiéndose a los moldes de la tradición y las religiones de este mundo. Nada tiene que ver con los reinos de este mundo, por tanto no tiene por qué someterse a sus normas. Vamos a ver también cómo el evangelista Juan, guiado por el Espíritu Santo, resalta una vez más la necedad, la estupidez del hombre caído, su corrupción moral y espiritual, en el hecho de que el paralítico, después de haber sido sanado, no se tomó el interés de conocer, ni siquiera de saber quién era aquel que había, de forma repentina, cambiado la historia de su vida. La religión oficial había establecido una serie de reglas, de normas y mandamientos de hombres para el día de reposo. En lugar de hacer de este día un día de celebración, un día para disfrutar la gloria de Dios y la comunión entre los creyentes, habían convertido el día de reposo en una carga imposible de llevar para cualquier persona. Jesucristo se revela entonces como aquel que rompe los moldes y nos muestra que ni Él ni el Padre dejan un solo día de hacer lo correcto. Ellos no existen para someterse a las normas, a las reglas y a las demandas del hombre caído, ni mucho menos de las religiones de factura humana. Mientras hace eso, va a poner al descubierto algunas verdades que no deberíamos ignorar. Lean conmigo versículo 9, parte final, hasta el verso 3. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Algunas verdades acá. Número 1. La élite religiosa judía estaba más interesada en mantener la forma externa de su religión que en la justicia, la misericordia, la fe y el bienestar de los más necesitados. Vea cómo en lugar de celebrar la sanidad del paralítico, los reprenden por violar sus normas. Versículo 10. Eso no es una cualidad que defina al verdadero hombre de Dios. El verdadero hombre de Dios nunca pondrá sus intereses personales por encima de los intereses del reino de Dios. El verdadero hombre de Dios está comprometido con la obra de Dios, con la palabra de Dios, para conducirse de acuerdo con la norma que Dios ha establecido y así dar gloria a Dios y traer bienestar a su vida y bendición para los demás. Segundo, aunque el paralítico fue sanado, no se interesó por conocer a aquel que había cambiado repentinamente la historia de su vida. Versos 11 y 13. Si este paralítico hubiera entendido el amor de Dios, habría mostrado interés por conocer al Salvador. Pero ese no era su interés. Así que ignoró la fuente de misericordia y de agua de vida que es Jesucristo. Eso tampoco es una cualidad que defina a una persona que ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo, el que ha gustado el don de la salvación, muestra gratitud a aquel que ha cambiado su vida de forma radical. En la escena siguiente volveremos sobre este paralítico. Tercero, Jesús nunca se interesó por ser famoso. Ese nunca fue una motivación para el Señor. Versículo 13. De igual manera, el hombre de Dios no va por esta vida en busca de los aplausos del mundo, de la fama o las riquezas que este mundo puede ofrecer. Para el Hijo de Dios, la gloria del Padre es su pasión y su deleite. Eso estaba muy claro para Jesús y debería estar muy claro para nosotros en estos días de tanta apostasía. Siento gran tristeza en mi corazón por la iglesia de Jesucristo en estos días, amados.
Recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando sus discípulos vienen a él y están deseosos de que su Señor se alimente, coma algo. Jesús le dijo: mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del Padre y que acabe su obra. Esa era su pasión, su deleite, su mayor necesidad, y la motivación más grande en la vida del Hijo de Dios era esa: hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. Pero, ¿por qué digo que siento gran tristeza en mi corazón por la iglesia de Jesucristo en este siglo XXI? Muy sencillo, amados. Vivimos en un siglo en el que, ignorando la palabra de Dios y su voluntad, muchos dentro de la iglesia oficial, muchos dentro del cristianismo del siglo XXI, han sucumbido ante la presión de la cultura mundana. Desde los días en que el apóstol Juan escribió la epístola a los Gálatas, la iglesia del Señor comenzó a adentrarse en una espiral descendente que finalmente ha arrastrado a miles dentro de las iglesias a adaptarse a los moldes de las culturas y los reinos de este mundo. Para vergüenza nuestra lo digo, amados. Hemos caído tan bajo que el vino nuevo del Evangelio de Jesucristo, miles de creyentes y líderes lo han vertido en los odres viejos y corrompidos de las religiones de este mundo, de la cultura de este mundo y los reinos de este mundo. Muchas iglesias, en su afán de ser relevantes para el mundo, en un intento de alcanzar fama y riquezas mundanas, en un intento de granjearse el favor de los líderes, de los gobernantes de este mundo, han perdido el camino, del mismo modo que el judaísmo lo perdió en los días de nuestro Señor Jesucristo y no conocieron el tiempo de su visitación. Ignorando la verdad de Dios, se han ido tras el camino de Egipto en busca de ayuda y nuevos caminos de tolerancia, como lo hizo Israel en los días del profeta Isaías. Muchos han entregado en manos del César la autoridad que recibieron del Señor, del mismo modo que Adán y Eva la cedieron a Satanás en el huerto del Edén. Ante esta terrible calamidad, ya a finales del siglo I, el Señor hizo un llamado por medio del apóstol Juan a la iglesia. Es uno de los últimos llamados que el Señor hace en el libro de Apocalipsis a su pueblo. Ese mismo llamado se está haciendo en este tiempo, antes de la segunda venida de nuestro Señor. Escuchemos las palabras del Señor en Apocalipsis 18, versículo 1. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la Gran Babilonia. Con este título de Gran Babilonia se describe a la iglesia apóstata, al falso cristianismo, aquellos que han pervertido la fe y se han sometido a las normas de este presente siglo malo. Juan continúa diciéndonos: y se ha hecho habitación de demonios, la Gran Babilonia, la falsa iglesia, y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Luego dice el apóstol Juan: y oí otra voz del cielo que decía: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Noten el urgente llamado de Dios por medio del apóstol Juan en Apocalipsis: salid de ella, pueblo mío. Es un imperativo divino, es un reclamo divino a su pueblo, a su santo, al verdadero creyente. Cuando veas que te encuentras en medio de pervertidos creyentes, de falsos creyentes que pervierten la verdad, que tuercen la verdad para su provecho y perdición de las almas, huye de ellos, aléjate de ellos, sal de en medio de cualquier iglesia que profese un evangelio diferente, un evangelio que no sea el evangelio que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice: pueblo mío, sal de ella. Y nos da dos buenas razones para huir. Mírelas acá: para que no seáis partícipe de sus pecados, y segundo,
ni recibáis parte de sus plagas. A buen entendedor, con pocas palabras. O como dice el apóstol Juan también en Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Juan termina en el versículo 5 diciendo, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios no ignora ni uno solo de los pecados de la apostasía, de la falsa iglesia, del falso creyente. Dios traerá su ira sobre ellos a su debido tiempo. Amada iglesia, queridos hermanos, necesitamos, como afirma el Señor en Apocalipsis, salir de en medio de toda forma de religión mundana, disfrazada de cristianismo, y dejar así de seguir contaminando o corrompiendo el precioso evangelio de nuestra salvación. El evangelio de Dios no necesita adaptarse o someterse o conformarse a este mundo para alcanzar sus propósitos. La palabra de Dios es clara, ella es viva y eficaz y es autosuficiente en el poder del Espíritu para cumplir la misión para la cual Dios la ha enviado. Nuestro evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Huyamos de la contaminación que hay en este mundo y conservemos la pureza del evangelio de Jesucristo. Huyamos de la ingratitud y la ignorancia que caracteriza a muchos que vienen buscando a Dios para luego abandonarlo, ignorándolo. Aprendamos de nuestro Señor a romper con los moldes de las tradiciones de este mundo, de las religiones de este mundo, con todo aquello que corrompe y contamina la pureza del evangelio y que solo sirve para esclavizar a las almas y condenarlas. Rompamos con eso. El evangelio, una vez más lo digo, el evangelio es libertad en Jesucristo, no es esclavitud al pecado. El evangelio es luz para todos los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Huyamos, amados, pues, del pecado que nos asedia y nos condena. Sigamos el consejo de Dios revelado en las Escrituras. Permítame recordarlo ahora con las palabras de Pablo. Romanos capítulo 12, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo nos dice: así que, hermanos míos amados, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el mensaje en esta tercera escena. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación. Jesús rompió con los moldes y nos abrió las puertas para una total y radical renovación por el Espíritu Santo y la palabra. El cristianismo verdadero no debe someterse a los moldes de este siglo perverso en que nos ha tocado vivir. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, ahora y para siempre. Amén.